Cordial saludo, mi nombre es Anderson Bernal, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy hablaremos sobre los hidratos de carbono. En definición, se trata de un importante grupo de moléculas que entre otros han recibido los siguientes nombres: hidratos de carbono o carbohidratos. Su fórmula general se la anexo en la parte de aquí. Eh, Son componentes como glúcidos o glícidos, que son dulce, o los sacáridos, que es azúcar. Los hidratos de carbono es un término incorrecto desde el punto de vista químico, debe pronunciarse carbohidratos. Son moléculas biológicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son los compuestos orgánicos más abundantes en la biosfera, producto de la fotosíntesis, donde la energía solar se convierte en energía química, y los carbohidratos son la fuente principal de la energía heterotrófos. Estructura básica de los carbohidratos. Aquí tenemos la estructura definida sobre el gliceraldehído, que está compuesto por los 3 carbonos, los hidrógenos y el grupo hidroxilo. La dihidroxetona, también compuesto por 3 grupos de carbono y 2 enlaces en el oxígeno, 3 hidrógenos y 2 hidroxilos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. Pueden ser aldosas o fotosas si la clasificación se le añade el número de átomos de carbono que se encuentra en la cadena. Allí se encuentra estructurada todo lo que son los monosacáridos, la estructura química. Los glúcidos son compuestos formados por un monosacárido o osa unido por un enlace de glúcido a un grupo molecular que no es otro monosacárido. Ahí tenemos la estructura molecular. Los oligosacáridos, la estructura es variable y pueden estar formados por 3 o 9 moléculas, tal y como lo tenemos en la estructura. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función del organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Funciones biológicas. Su función de los carbohidratos, aunque su función principal es la energética, y hay ciertos carbohidratos cuya función es relacionada en la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos. Estos pueden llegar a ser estructuras esqueléticas muy importantes. Energéticas. Los carbohidratos presentan en el organismo el combustible de uso inmediato. Combustión: un hidrato de carbono se introduce anaeróbicamente, es decir, al respirar, la movilización rápida en muchos organismos. Durante la respiración celular, la energía que se libera de la glucosa se usa para hacer la adenosina trisfosfato ATP, que es la moneda energética para la mayoría de las reacciones celulares. Aquí tenemos la relación de la fotosíntesis, cómo se produce. Las paredes celulares las poseen hongos y bacterias variablemente constituidas por hidratos de carbono. Informativas: el transporte de información no es una función exclusiva de los ácidos nucleicos o de las proteínas. Hay más funciones de información lígidas a los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son parte esencial de la dieta. Granos, frutas y vegetales son fuentes naturales de los hidrógenos. Importancia biológica: en las plantas forman parte de la pared celular y son los causantes de la fibrosidad del alimento en los órganos vegetativos como raíces o rizomas. Conclusión: el exceso de carbohidratos produce obesidad en el cuerpo. Puede mantener algunos carbonos e hidrógenos almacenados en el hígado y músculos. Los demás son convertidos en grasa. Puede producir también la diabetes, un alto índice de azúcar, o la enfermedad de von Guer, que es una enfermedad metabólica poco frecuente, hereditaria, autosísmica, recesiva, provocada por un acúmulo anormal de glucógeno, deficiencia de glucosa 6.